Día 103, Josué 17. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado las tierras de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. A los grupos familiares de Abiezer, Elec, Arriel, Siquem, Efer, Semedá, José les asignó sus respectivos territorios. Ellos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelofhad, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas que se llamaban Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsa. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes, y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotros se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con el tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem. De allí seguía hasta el sur, hasta el manantial de Tapuá. La región de Tapuá pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapuá y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo Caná hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo Caná, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo había algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noreste el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser y al noreste con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de estas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Estas eran Bet-Seán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa. Pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar para ellos. Un día los descendientes de Josué le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo nos has dado una porción de territorio. Necesitamos más. Josué les respondió: Yo sé que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín. Vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas y ábranse espacio en los bosques que allí hay. Ellos dijeron entonces: Es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y de las aldeas de sus alrededores, como los del valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y a Manasés: Ustedes son muchos y muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosques, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Josué 18. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios. Pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿Qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida
para que luego me informen cómo puedo repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le han asignado territorios en el sur y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué les recomendó: recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe y yo entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y en su informe señalaron las 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué. Y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra, dándole su parte a cada tribu. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro al sur de Betel, bajaba hasta Atarot Adar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba hacia el sur, desde el lado oeste del cerro, y llegaba a Kiriat Jeraim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jearim, siguiendo hasta los manantiales de Net-Toaf. Bajaba luego hasta la falda del cerro al norte del valle de Refaim, donde comenzaba el valle de Ben Hirom. Seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús hasta el manantial de En Rogel. Continuaba después hacia el norte hasta En Semes y de ahí hasta Gelilot, que está frente al paso de Adunim. Luego bajaba hasta la roca de Boán, hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros que están frente al valle de Jordán. De allí bajaba al valle. Pasaba al norte de Bet-Oglá y terminaba en la bahía donde desemboca el río Jordán, al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Oglá, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar Amamoth, Ofni, Keba, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también allí otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Berot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Gibuá, Kiriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Salmo 102. Dios mío, escucha mi oración. Atiende a mis ruegos. No tardes en responderme cuando te llame. No me des la espalda cuando me encuentre angustiado. La vida es como el humo y se me escapa. Los huesos me arden de dolor, parecen carbones encendidos. Me siento muy afligido, hasta parezco hierba marchita. Ni ganas de comer tengo, y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia. Estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto, como un búho entre las ruinas, como un gorrión sobre el tejado. Hasta he perdido el sueño. No pasa un solo día sin que mis enemigos me ofendan, hasta me echan maldiciones. Mi comida y mi bebida son mi propio llanto. Te enojaste, te llenaste de furia. Me levantaste
para derribarme después. Mi vida va pasando como las sombras en la noche. Me estoy marchitando como la hierba. Pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Un día te levantarás y tendrás compasión de tu pueblo. Ese día ha llegado. Ya es tiempo de que lo perdones. Nosotros estamos a tu servicio y amamos a la ciudad de Jerusalén. Verla en ruinas y entre escombros nos causa mucho dolor. Dios mío, todas las naciones te adorarán. Todos los reyes de la tierra reconocerán tu grandeza. Tú reconstruirás a Jerusalén y así demostrarás tu poder. Prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos. Que esto quede por escrito para los que aún no han nacido, para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer. Mientras Dios miraba desde su palacio real, se fijó en la tierra. Al escuchar los lamentos de los presos condenados a la muerte los puso en libertad. Por eso en Jerusalén se alaba su nombre. Por eso en Jerusalén se le cantan alabanzas. Todos los pueblos y reinos se juntan para adorarlo. En el transcurso de mi vida, Dios usó su poder para humillarme y para cortar mi existencia. Entonces le rogué, para ti, Dios mío, los años no tienen fin. No me lleves en plena juventud. En el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio como lo estamos nosotros y verán contigo para siempre. Hechos 13. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo y les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Primero fueron a la región de Seleucía y allí tomaron un barco que los llevó a la isla de Chipre. En cuanto llegaron al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos fue con ellos como ayudante. Después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego le llamaban Elimás, se puso enfrente de ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyeran en el Señor Jesús. Entonces Paulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, Elimás sintió como una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. En Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a un barco y se fueron a la ciudad de Perge, que está en la región de Panfilia. Allí, Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén.
Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. Un sábado fueron a la sinagoga de la ciudad y se sentaron allí. Alguien leyó un pasaje de la Biblia y al terminar, los jefes de la sinagoga mandaron a decir a Pablo y a los demás: Amigos israelitas, si tienen algún mensaje para darle ánimo a la gente, pueden tomar la palabra. Pablo se puso de pie, levantó la mano para pedir silencio y dijo: Israelitas y todos ustedes, los que aman y obedecen a Dios, escúchenme. El Dios de Israel eligió a nuestros antepasados para hacer de ellos un gran pueblo. Los eligió cuando ellos estaban en Egipto. Luego los egipcios los hicieron esclavos, pero Dios con su gran poder los sacó de allí. El pueblo anduvo en el desierto unos 40 años y durante todo ese tiempo Dios los cuidó. Después Dios destruyó a 7 países en el territorio de Canaán y le dio ese territorio al pueblo de Israel. Todo esto sucedió en el lapso de 450 años. Luego Dios envió a unos hombres para que fueran los líderes de la nación y continuó enviando líderes hasta que llegó el profeta Samuel. Pero todos le pidieron a Dios que los dejara tener un rey que los gobernara. Dios nombró entonces a Saúl rey de la nación. Saúl era hijo de un hombre llamado Quis, que era de la tribu de Benjamín, y él gobernó Saúl durante 40 años. Luego Dios le quitó el trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: Yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Dios prometió que un descendiente de David vendría a salvar al pueblo israelita. Pues bien, ese descendiente de David es Jesús. Antes de que él llegara, Juan el Bautista vino y les dijo a los israelitas que debían arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Cuando, cuando Juan estaba a punto de morir, les dijo a los israelitas: Yo no soy el Mesías que Dios les prometió. Él vendrá después y yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Pónganme atención, amigos israelitas descendientes de Abraham, y pónganme atención también ustedes, los que obedecen a Dios aunque no son israelitas. Este mensaje de salvación es para todos nosotros. Sabemos que los habitantes de Jerusalén y los líderes del país no se dieron cuenta de quién era Jesús. Todos los sábados leían los libros de sus profetas, pero no se dieron cuenta de que los libros se referían a Jesús. Entonces ordenaron matar a Jesús y, sin saberlo, cumplieron así lo que los profetas habían anunciado. Aunque no tenían nada de qué acusarlo, le pidieron a Pilato que lo matara. Luego, cuando hicieron todo lo que los profetas habían anunciado, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y durante muchos días Jesús se apareció a todos sus discípulos. Estos habían viajado con él desde la región de Galilea hasta la ciudad de Jerusalén. Ahora ellos les cuentan a todos quién es Jesús. Dios prometió a nuestros antepasados que enviaría un Salvador y nosotros les estamos dando esa buena noticia. Dios ha cumplido su promesa, pues resucitó a Jesús. Todo sucedió como dice en el segundo salmo: Tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Dios ya había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la tumba. Así lo había anunciado cuando le dijo: Te haré las mismas promesas que hice a David, promesas especiales, promesas que se cumplirán. Por eso, en otro salmo dice: No dejarás mi cuerpo en la tumba, no dejarás que tu amigo fiel sufra la muerte. La verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. En cambio, Dios resucitó a Jesús y su cuerpo no se descompuso. Amigos israelitas,
Este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Tengan cuidado para que no reciban el castigo que anunciaron los profetas cuando dijeron: ustedes se burlan de Dios, pero asúmense ahora y huyan. Tan terribles serán los castigos que les daré a los desobedientes que no van a creerlo si alguien se los cuenta. Cuando Pablo y sus amigos salieron de la sinagoga, la gente les rogó que volvieran al siguiente sábado y les hablara más de todo esto. Muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía se fueron con ellos. A estos, Pablo y Bernabé les pidieron que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios. Al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía: nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos los ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno, y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. El mensaje de Dios se anunciaba por todos los lugares de aquella región, pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes, y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de esa región. Por eso Pablo y Bernabé, en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.